Hola saikiteros, bienvenidos de nuevo a Saikita Ganchillo. Este es el segundo vídeo del tutorial de cómo hacer una mochila Wayuu. En él vamos a aprender a realizar la base de la mochila, que como veis es redonda. Venga, nos ponemos manos a la obra. Lo primero que tenéis que hacer antes de empezar la base del bolso Wayuu es elegir vuestro diseño, vuestro patrón. Yo he elegido este que lleva 5 colores. Empieza con 8 puntos bajos de color amarillo. Para ello empezamos trabajando un anillo mágico sobre el que trabajaremos esos 8 puntos bajos. Sin cerrar el último punto, vamos a ajustar el aro mágico. Y este último punto, como ya veis, en la segunda vuelta vamos a empezar a trabajar el color naranja, pues ya lo cerramos con el color naranja. Bien. Como os he dicho anteriormente, mi patrón lleva 5 colores, entonces a partir de esta vuelta lo que vamos a hacer es añadir todos los hilos con los que vamos a trabajar para ir escondiéndolos. Os preguntaréis que por qué los añadimos si no los vamos a trabajar todavía, porque si los añadimos más tarde el bolso va a tener diferentes grosores y se vería un poco extraño. Los hilos que van a ir escondidos son los que le van a dar la estabilidad, el grosor al bolso para que se mantenga rígido. Cogemos todos los colores que vamos a usar y los vamos a esconder ya detrás de los hilos que estamos trabajando en el momento. Ya tenemos el amarillo y el naranja, y ahora vamos a poner ya los otros colores de esta forma. El naranja lo vamos a separar porque es con el que estamos trabajando para que no se nos líe. Lo más importante a la hora de hacer el bolso Wayuu es que se usa para ganchillar la hebra trasera del punto, nunca las dos, como hacíamos normalmente, cogíamos las dos así. Vamos a coger solo el bucle de atrás de cada punto y así será muchísimo más fácil esconder los hilos. Entonces empezamos a trabajar ya nuestros puntos de color naranja. 2 para esta segunda vuelta, 2 en cada punto, o sea, un aumento en cada punto. Ahí va el primer aumento. Nuestro segundo aumento. En el bucle trasero siempre, ¿vale? El tercer aumento. Aquí, como veis, quedan los hilos que hemos introducido por el medio de los puntos que estamos trabajando. Entonces, para esconderlos vamos a coger de uno en uno y tirar. Así ya quedan escondidos dentro de los puntos que ya hemos trabajado. Y vamos a continuar trabajando nuestros aumentos hasta el final de la vuelta. Para la tercera vuelta empezamos a trabajar ya con el color turquesa y vamos a hacer un punto turquesa y 2 naranjas. Recordad que vamos aumentando 8 puntos en cada vuelta, o sea que va a haber 8 aumentos en cada vuelta.
Entonces sería un punto bajo, un aumento de 2 puntos naranjas, un punto bajo de color turquesa, un aumento de 2 puntos naranjas. Entonces cambiamos ya al color turquesa. Recordad que vamos a ir trayendo el hilo desde la caja hacia nosotros para que se vaya separando del resto y no se nos líen los hilos. Entonces ya cerramos el último punto de la vuelta con el color turquesa, ajustamos el color naranja y siempre trabajando en espiral, recordad, ¿vale? Entonces cogemos el bucle trasero del primer punto de la vuelta anterior y trabajamos un punto bajo en turquesa. Ya tenemos que cambiar al naranja. Cogemos el hilo desde la caja, lo vamos pasando con el dedo entre los otros hilos para que no se nos líen. Es mejor que los hilos estén tensos. Yo los tengo un poco flojos para que pueda entrar bien en la cámara. Pero si los tenéis tensos desde la caja, siempre os va a ser más fácil de traer y desenrollar el hilo. Entonces vamos a trabajar en el siguiente punto. Cerramos así el anterior. 2 puntos naranjas en el siguiente punto, o sea, un aumento. 1 y 2. Volvemos a cambiar al color turquesa para cerrar el último punto. Y hacemos un punto bajo en el siguiente punto, siempre cogiendo el bucle trasero. Así. Volvemos a cerrar este punto con el color naranja. Y 2 puntos naranjas en el siguiente punto. Entonces ya sabéis, esta vuelta es un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento hasta el final de la vuelta. Hemos finalizado nuestra tercera vuelta y vamos a empezar con la cuarta. Como veis, vamos a trabajar 2 puntos turquesa, 1 naranja y a continuación 3 puntos turquesa. Serán grupos de 3 puntos turquesa, 1 punto naranja, 3 puntos turquesa, 1 punto naranja. Para explicaros un poco mejor cómo vamos a hacer los aumentos en este patrón, os he marcado la zona en donde los haré yo. Como veis, en las primeras vueltas más o menos están sobre la misma zona, no exactamente en el mismo punto, pero sí sobre la misma zona. Pero según vamos aumentando las vueltas, los voy intentando separar un poquito más, sobre todo en las vueltas que hay mucho color junto, que no se note la diferencia, no se deforma el dibujo. Vale, por ejemplo, aquí en las últimas vueltas, que ya son vueltas con colores muy diferenciados, los voy moviendo muchísimo más para que no nos haga esa forma octogonal que os había comentado en el anterior tutorial. Para nuestra cuarta vuelta vamos a hacer grupos de 3 puntos turquesas y 1 naranja, pero empezaremos trabajando un punto turquesa y un aumento. Vale, vamos a hacer coincidir en el aumento donde está el punto turquesa al lado del naranja. Entonces serían 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Ya hemos cerrado nuestra tercera vuelta con el hilo turquesa, entonces comenzamos. Un punto bajo turquesa y un aumento en el siguiente punto en el que haremos un punto turquesa y uno naranja. Volvemos a cambiar al turquesa y ahora trabajamos 2 puntos bajos, uno en cada punto de la vuelta anterior. De nuevo hacemos un aumento con un punto turquesa y uno naranja. Dos puntos bajos turquesa y un aumento con un punto turquesa y uno naranja, así hasta el final de la vuelta. Finalizada nuestra cuarta vuelta, para la quinta empezamos con un punto amarillo y hacemos un grupo de 4 puntos turquesa.
y ya veis que el aumento va aquí. Entonces serían 3 puntos bajos y un aumento. Aquí empezaríamos un punto, otro punto, un aumento, pero aquí ya serían 3 puntos bajos y un aumento. Entonces empezamos ya cambiando al color amarillo y trabajamos nuestro primer punto amarillo, nuestro segundo punto será el turquesa, trabajado en el siguiente punto, y en el siguiente punto vamos a trabajar 2 puntos turquesas, un aumento, vamos, 1 y 2. Nos faltaría otro punto turquesa y cambiamos a amarillo. Este sería 1, 2 y nos falta un tercer punto bajo que hacemos con el color turquesa. De nuevo hacemos un aumento. Tres puntos bajos que serán uno turquesa, uno amarillo y otro turquesa. Y aquí haremos otro punto turquesa y un aumento en punto turquesa. Lo de los colores es ir fijándose en el patrón. Lo que tenéis que saber es que vais a ir haciendo un aumento en cada 8 aumentos en cada vuelta. Por eso en la primera son un aumento en cada punto, en la segunda es un punto bajo y un aumento, en la tercera sería 2 puntos bajos y un aumento, en la cuarta, como estamos haciendo ahora, 3 puntos bajos y un aumento. Y así hasta completar el patrón. Vamos a ir agregando 8 puntos en cada vuelta. En la siguiente ya serían 4 puntos bajos y un aumento, que los iremos repartiendo como os decía, a lo largo del patrón, intentando separarlos un poco para que no se os haga la forma octogonal. Bueno, vamos a acabar esta vuelta, que sería 3 puntos bajos y un aumento, siempre siguiendo el esquema de color del patrón, ¿vale? Aquí ya he finalizado la quinta vuelta. El resto de la base se trabaja de la misma forma, simplemente tendréis que fijaros en los puntos más importantes. Fijaros en el gráfico del patrón. En cada vuelta vamos a aumentar 8 puntos, o sea que empezaremos por un punto bajo y un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento y así consecutivamente. Que siempre trabajamos en el bucle trasero de cada punto, este de aquí, no cogiendo los dos, a ver si se ve bien, a ver si se enfoca. En el de atrás, en el punto trasero, no en el de delante, ¿vale? En este de aquí. Y que los hilos tienen que ir escondidos dentro del tejido. Ya podéis ver que por delante prácticamente no se ven o prácticamente no se ven. Voy a seguir tejiendo yo mi diseño y una vez finalizado os lo enseño. Pues ya tenéis aquí terminada la base del bolso. Son 21 vueltas en las que hemos ido formando el dibujo de la base.
Resumiendo, los puntos más importantes para realizar tu bolso guayú es que se trabaja en espiral, siempre cogiendo el bucle trasero de cada punto, y en cada vuelta vamos a aumentar 8 puntos. Si os surge alguna duda, dejadla en los comentarios del canal, y si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle un me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales, y por supuesto suscribiros al canal si queréis estar informados de las últimas novedades de Saekita Ganchillo. Nos vemos en el siguiente tutorial, donde ya aprenderemos a tejer el cuerpo del bolso. ¡Chao!